PowerPoint? Sí, profe. Ya, entonces verán, una sucesión, a ver, escuche, una sucesión geométrica es el ordenamiento numérico donde el siguiente término a partir del primero se obtiene multiplicando, ¿ya? Es decir, aquí debo multiplicar, recordarán ustedes que cuando trabajamos sucesiones aritméticas, el siguiente término lo obteníamos sumando. Y esa cantidad que íbamos sumando, vamos a suponer que tengo 1, 2, sumo 2, tendría 4, sumo 2. A ver, está mal. Aquí tendríamos más 2, tendríamos 3, más 2 tendríamos 5, más 2 tendríamos 7, más 2 tendríamos 9 y así puedo continuar, ¿no es cierto? Eso es una sucesión aritmética, donde yo estoy sumando una cantidad constante para obtener el término siguiente. Ahora, el valor que voy sumando le llamábamos diferencia. ¿Qué ocurre en una sucesión geométrica? En una sucesión geométrica yo ya no voy a sumar, voy a ir multiplicando por una cantidad constante. Esa cantidad constante, si ustedes observan el ejercicio que tengo aquí planteado, la sucesión que tengo planteada aquí, tengo 1, 3, 9 y 27. ¿Ya? Eso es una sucesión geométrica, porque miren, para obtener el siguiente término, yo fui multiplicando el anterior por 3. Entonces tengo 1 por 3, me da 3 y obtengo este 3 que está aquí. Vuelvo a hacer lo mismo. 3 por 3 me da el 9 que continúa en la sucesión. Y al 9 lo puedo multiplicar nuevamente por 3 y obtengo el 27. Esto se llama sucesión geométrica porque el siguiente término lo estoy obteniendo multiplicando por una cantidad constante el término anterior, que en este caso fue 3. A esa cantidad constante nosotros le vamos a llamar razón. ¿Ya? Esto es la razón. Y en este caso es 3, porque yo puedo multiplicar por 3, por 3, por 3 y seguir obteniendo términos en esta sucesión. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dan la sucesión y no me dicen cuál es la razón, basta con coger el término siguiente, en este caso cojamos el 9, lo divido para el término anterior, que es el 3, y obtengo como resultado 9 dividido para 3 me da 3. Y este valor de aquí va a ser mi razón. Así puedo encontrar la razón de una progresión o sucesión geométrica, es decir, el valor por el cual voy multiplicando un siguiente término. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Ya. Progresión geométrica en ese sentido. Entonces, continuemos. Les decía a ustedes que una progresión geométrica se construye desde el primer término multiplicándolo por un valor constante que se llama razón. Miren, aquí tengo un ejemplo. Dice la sucesión 2, 4, 6, 8, 16, 32 es geométrica. ¿Por qué? Porque su razón es 2. Es decir, después del 2 obtengo los siguientes términos multiplicando por 2. Miren, multiplico por 2, tengo el 4, multiplico por 2, tengo el 8, multiplico por 2, tengo el 16, multiplico por 2, tengo el 32, multiplico por 2, tengo 64, multiplico por 2, tengo 128, y así puedo construir la sucesión geométrica. El valor por el cual voy multiplicando se llama razón. En esta partecita hacemos referencia a la razón. Dice, la razón de una sucesión geométrica se calcula dividiendo términos consecutivos. Es decir, si yo quiero saber cuál es la razón, basta con coger el término siguiente y dividirlo al anterior. Miren, aquí tengo una sucesión. Estoy dividiendo 15 para 5 y obtengo como resultado 3, que es la razón de la sucesión geométrica. Así obtengo la razón. Ahora, vamos a trabajar con las siguientes ecuaciones. Déjenme paso por acá antes de... ¿Dónde están las fórmulas? Vamos a trabajar con estas ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones para progresiones o sucesiones geométricas. La primera de ellas me permite calcular el último término. Recordarán ustedes, la voy a poner en otra diapositiva sola. A ver, aquí.
Recordarán ustedes que en sucesiones aritméticas teníamos también, eh, nomenclatura. A sub n era último término o término general, A sub 1 era el primer término, en este caso R viene a ser la razón, N continúa siendo el número de términos. Entonces, con esta fórmula que tengo aquí, yo puedo encontrar el valor del término general. ¿Ya? Voy a poner aquí término general. ¿Ya? Y también puedo encontrar el último término. ¿Ya? El último término también lo puedo calcular con esta fórmula que está aquí. Vamos a suponer entonces que, por ejemplo, me dicen, su primer término es 2. Y dicen que A1 es igual a 2. ¿Ya? Y me dicen, la razón, vamos a ponerle 2. ¿Ya? La razón de la progresión es 2. Calcula el último término. ¿Ya? Si el número de términos es 10, ya vamos a suponer que el número de términos es 10. Entonces, ¿qué haría aquí? Simplemente cojo la fórmula que está aquí y pongo AU es igual, a ver, espérenme, es igual a primer término, que en este caso es 2, multiplicado por la razón es 2, y elevado al número de términos menos 1. Esto iría elevado a ¿qué? A 10 menos 1, que me daría 9, ¿no es cierto? Entonces tendría 2 que multiplica 2 elevado, pongámosle con la E porque tendría que escribir ecuación y es un poquito difícil. Más largo esto, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo 2 por 2 elevado a la novena. Entonces, ¿qué haría? Resolvería el 2 elevado a la novena y lo multiplico por 2 y tengo el último término de mi progresión, ¿ya? Es decir, que el último término de mi progresión geométrica, en este caso, va a ser 2 elevado a la novena, que es 1024, creo. 512, y por 2 me daría 1024, sí, 1024, ¿ya? El último término de la progresión sería 1024, ¿ya? Tengo A sub U, sería 1024, ¿ya? Y tengo el último término. Esta fórmula de aquí me permite a mí calcular el último término. También de aquí puedo encontrar el valor de la razón, también de aquí puedo encontrar el número de términos y también puedo trabajar este mismo ejercicio, pero ya no buscando el último término. Vamos a suponer que ahora me piden el término general, ya no me piden el último término, entonces me piden A sub n. Haría exactamente lo mismo, sino que cuando me piden término general, a mí no me dan el número de términos que voy a tener, ¿ya? Simplemente me dicen, el primer término es 2, su razón es 2, calcule el término general, ¿ya? En este caso ya no me dan n, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la misma ecuación, pero lo que voy a hacer es simplemente elevar a la razón, a n, menos 1. Me parece que en el libro de Santillana hay algunos así. Entonces, lo único que voy a hacer es dejar expresada como fórmula. Recuerden ustedes que el término general era una fórmula. Entonces, me queda 2 por 2 elevado a la n menos 1. Y se acabó. Ahí quedaría mi término general, ¿ya? Entonces, con esta fórmula que está aquí, puedo calcular último término, término general. También de aquí puedo despejar el primer término. También puedo despejar la razón, ¿ya? Y también puedo despejar n, que es el número de términos. En el libro ustedes tienen en la página 69, me parece que están ya los despejes de esas ecuaciones. Pero no hace mucha falta. Lo que yo tengo que recordar simplemente es la fórmula que me permite a mí calcular el número de términos, ¿ya? El último término. Con eso tengo más que suficiente para trabajar, ¿ya? Dice, el término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término y de la razón. Es esta ecuación que tengo aquí, ¿ya? El término general permite calcular cualquier término de una sucesión sin necesidad de calcular el anterior. Entonces, miren, aquí
tengo un ejercicio planteado. Ya, a ver, pongamos un ejercicio de suma de términos. Suma de términos. Déjenme ver, término general. Ya me pasé porque estaban en desorden las diapositivas. No es el que les subí a ustedes, es otro. A ver, por aquí tengo un ejercicio de término general. Aquí. Ya, miren. Dice calcule el término general en la siguiente sucesión y me proponen 2, 8, 32 y 128, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer para calcular el término general es saber cuál es el valor de la razón. ¿Cómo obtengo el valor de la razón? Pues cojo el siguiente término y lo divido del anterior. No importa cuál escojo, que el resto es exactamente el mismo. Aquí estamos trabajando con el segundo término y el primero y ponemos 8 dividido entre 2 me da 4. Entonces ya tengo mi razón. Cojo la fórmula y reemplazo. El último término sería igual al primer término, que es 2, multiplicado por la razón, que es 4, elevada a la n menos 1. Más de ahí ya no puedo avanzar porque no conozco el número de términos. Si yo conociera el número de términos, simplemente cogería, en vez de n, ubico ese valor, resto 1, elevo y multiplico por 2 y tengo el término que me piden calcular. ¿Me entendieron, sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Así vamos a calcular el último término de una progresión o sucesión geométrica, que es lo mismo, perdón, que es el primer tema que tenían ustedes. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, les decía en antes también que yo puedo construir la sucesión geométrica a partir del primer término, multiplicando por un valor constante, ¿no es cierto? Esta es otra forma de construir esa sucesión. Miren, aquí les pongo este ejemplo. Dice, escriba, a ver, se pasó aquí, en el segundo, en el literal B. Dice, el primer término es 3, la razón es menos 2, ¿ya? Calcule 3 términos más. El segundo término sería el primer término multiplicado por menos 2 y el segundo término sería menos 6. El tercer término sería el término segundo, que es menos 6, multiplicado por la razón y me daría 12. Es decir, voy multiplicando el anterior por la razón, que fue lo que les dije antes. Pero también tengo esta forma de construcción de una progresión geométrica, que en algunos de los ejercicios es de bastante utilidad. Miren, aquí tengo la construcción de una progresión geométrica. Dice, primer término, el siguiente término es el primer término por la razón, el siguiente término es el primer término por la razón al cuadrado, el siguiente es el primer término por la razón al cubo, el siguiente es por la razón a la cuarta, el primer término y así, ¿ya? Entonces voy con el primer término y las razones elevándolos a un exponente aumentado en una unidad, ¿ya? Tengo el mismo ejemplo, miren, tengo primer término 3, razón 2. Entonces, el primero sería, primer término 3, ¿ya? Segundo término sería 3 por 2 elevado a la 1, que es este que está aquí, y me da 6. Tercer término sería el 3, que es el primer término, por r elevado al cuadrado, que me daría el 12. El siguiente término sería el primer término por la razón elevada al cubo, que me da 24. El cuarto término sería el primer término por la razón elevada a la cuarta. El quinto término podría ser el primer término por la razón elevada a la quinta. Y así puedo continuar la construcción de mi sucesión. ¿Ya? Es otra forma de construirla. En uno de los ejercicios me parece que hace falta esta sucesión. Ya les voy a compartir unos 2 videos que subí al YouTube de los ejercicios del libro, en los que los compañeros de ustedes tuvieron dificultad para resolver, ¿ya? Para que puedan revisarlos también. A ver, nos quedamos en término general. Ahora,
También dentro de los ejercicios de progresiones, al igual que en las sucesiones aritméticas, en las geométricas también me piden esta parte, que es interpolar términos. Si alguien me recuerda qué era interpolar. Darwin, ¿qué era interpolar? No me acuerdo, profe. ¿No era esa de encontrar los términos de la mitad? O sea, entre dos términos. No sé. Correcto. Interpolar era colocar entre, ¿no es cierto? Miren, aquí el ejemplo me dice, interpolar tres términos o medios geométricos, interpolar tres medios geométricos entre 5 y 3125, ¿ya? Me dice 3, significa que entre 5 y 3125 voy a ubicar tres términos adicionales, ¿ya? Entonces, mi primer término va a ser 5, que es el que me dan en la progresión. Luego tendré un término más, luego tendré otro término adicional y luego voy a tener un siguiente término porque me dice coloque 3 entre 5 y 3125. Entonces, después del cuarto término tendré el 3125. Aquí estoy interpolando. Lo que me pide es ubicar, a ver, lo voy a poner un poco más grande, ya. Ahí, ya, listo. Me dice interpole. Cuando me habla de interpolar, me está diciendo coloque entre. En este caso me dice coloque entre 5 y 3125 tres términos. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo y aquí tengo el tercero. ¿Ya? Eso es interpolar, que también se pueden presentar ejercicios en este sentido. ¿Ya? Entonces vamos a colocar tres términos entre 5 y 3125. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo que tengo que hacer es determinar los datos que tengo del ejercicio. Tengo primer término, que en este caso es, ¿cuánto? 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo último término, que en este caso es 3125. Y tengo el número de términos. ¿Cuántos términos tengo, Felipe? Sofía. Darwin. Profe, sí, tres términos, pero Carol. Luego se me trabó el internet, ya no se ve qué irás. ¿Cuántos términos? profe, sí, pero ¿Qué Cinco no se ve? términos, ¿Cuántos dejo de profe. mostrarla? Cinco. 5. 5, 5. tres, Gracias. ¿qué más utiliza? Ya, sí. No, son tres los que vamos a poner, pero para el número de términos yo tengo que contar los extremos, el 5 y el 3125. Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces tendré 5 términos. ¿Qué me falta para poder trabajar? ¿O qué tengo que saber para ubicar estos términos? Lo que tengo que conocer para ubicar estos términos es la razón, ¿ya? La razón. Porque si yo conozco el valor por el que se multiplica el 5 para obtener este, y este para obtener el siguiente, y este para obtener el siguiente, puedo construir esa progresión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la razón. Para eso tengo este despeje que lo tienen en el libro ustedes, que dice, la razón es igual al número de términos más 1 a la raíz cuadrada del número de términos más 1 del cociente entre el último término y el primer término. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar. Y ya sé cuántos términos son. A ver, aquí hay un error. Es n-1, la raíz de n-1, ¿ya? Serían 5 términos menos 1 me da el 4 que está aquí. A ver, ¿dónde se fue? Aquí. Y me queda raíz cuarta de 3125, que es el último término, sobre el primer término, que es 5. Me quedaría 625, la adición de 3125 entre 5. La raíz cuarta de 625 es 5. ¿Ya?
y tengo la razón. Una vez que conozco la razón, pues sencillo, lo único que tengo que hacer es ir multiplicando. 5 por 5 me da 25, 25 por 5 me da 125, 125 por 5 me da 625 y 625 por 5 me da 3125. Y así puedo interpolar medios geométricos. Interpolar es colocar entre, miren, tengo el primer término 5, el último término 3125 y he colocado 3 términos entre estos dos que están en los extremos. ¿Ya? Entonces, cuando me piden interpolar o me dicen interpolar medios geométricos, lo primero que tiene que venirme a la mente es ¿cuánto es la razón? ¿Cuál es el valor de la razón? Si yo conozco el valor de la razón, pues facilito, voy multiplicando y pongo esos términos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No tengo ninguna pregunta. Dime. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? No, me imagino que no. Porque nadie me dice nada. ¿Ya? Eso con lo que tiene que ver a la primera fórmula que tenemos, que es para término general. ¿Ya? Esta formulita de aquí me sirve para cualquiera de los términos. Esta fórmula que tengo aquí. Puedo calcular la razón, el número de términos, la tienen despejada, de hecho, en el libro. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es la suma de n términos. ¿A qué se refiere la suma de n términos? La suma de n términos, a ver, vamos más acá abajo, es simplemente, por ejemplo, tengo esta progresión que es la que utilizamos en interpolación, me dice, sume los 5 términos que tiene esta progresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 5 más 25 más 125 más 625 más 3125. Obtengo un resultado y esa es la suma de todos los términos que hay en esta progresión. No está difícil porque son 5. Ahora imagínense si me dicen sume los 20 primeros términos de esta progresión, que ya es un poquito más difícil. Tendré que utilizar la calculadora y sacarle chispas un ratito a la calculadora. Pero para no hacer todo ese proceso, tengo esta fórmula, ¿ya? Tengo esta fórmula que está aquí, que me dice, suma de n términos es igual al primer término que multiplica a la razón elevada al número de términos menos 1 dividido entre la razón menos 1. Ya, con esta fórmula de aquí voy a calcular la suma de n términos. Cuando hablo de n términos, estoy refiriéndome a que pueden ser 5, como pueden ser 10, como pueden ser 20, o pueden ser 100 o 1000, no hay problema. Con esta formulita de aquí yo puedo calcular la suma de cualquier número de términos que me pidan calcular, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Y otra cosa, recuerden ustedes que en esta fórmula la razón no puede ser 1. Obviamente, si es progresión, esa razón no va a ser 1, ¿ya? Porque miren, si aquí pongo 1, en el denominador me quedaría 1 menos 1, 0. Y dividir para 0 no voy a poder. Entonces, la única condición para poder utilizar esta fórmula de aquí es que la razón sea diferente de 1, ¿ya? Vamos con un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo y me dice, sume los 10 primeros términos de la progresión, un cuarto, un medio, 1, y solo me dan esos 3 términos, ¿ya? Me dice, sume los 10 primeros términos, ¿ya? Voy a utilizar esta fórmula que está aquí. De esta fórmula ya conozco el primer término que me están dando en la progresión mismo. El primer término sería un cuarto, ¿ya? ¿Conozco la razón? No la conozco porque solo me dice un cuarto, un medio y 1. ¿Conozco el número de términos? Sí conozco el número de términos. Son 10 los que me piden sumar, ¿no es cierto? Entonces, como no conozco la razón, lo primerito que tengo que hacer es calcular el valor de la razón. Pero para ese cálculo sí me dan a mí
la progresión. Entonces, como les decía al inicio, yo puedo determinar la razón de una progresión geométrica simplemente dividiendo el término siguiente del anterior. Aquí estamos dividiendo el término último de esta progresión, que es 1, para el anterior, que es un medio, ¿ya? Aquí le pondría un 1 debajo, extremos y medios, y la razón sería 2, ¿ya? Una vez que tengo la razón, simplemente reemplazo. Si ustedes ven esta fórmula de aquí, dice A1 que multiplica este cociente, no hay problema. Es exactamente la misma fórmula que tengo acá arriba. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Cojo el primer término. El primer término de mi sucesión, voy a hacer una captura aquí para ponerla abajo. Mi sucesión es esta pequeñita que está aquí, la voy a poner aquí, ¿ya? Mi sucesión ahora es esta que está aquí, dice 1/4, 1/2 y 1, ¿ya? El primer término es 1/4, ¿ya? La razón la acabamos de calcular y era 2. Me dice 1/4 que multiplica a 2 elevado a ¿qué? A la 10, porque son 10 términos los que me piden sumar, menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Ya? Lo que tengo que hacer aquí es simplemente resolver, miren, 2 a la 10, 1024 menos 1, 1023, 2 menos 1 es 1, multiplico numerador, numerador, denominador, denominador, me queda 1023 entre 4 y el resultado es 255,75, ¿ya? 275,75. Si yo cojo y escribo toda esta sucesión, escribo los 10 términos que tiene esta sucesión, y luego lo sumo, la suma de esos 10 términos va a ser 255,75. En progresiones o sucesiones geométricas es sencillo, lo único que tengo que hacer es reemplazos en ecuaciones nada más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahora, la siguiente ecuación que vamos a utilizar en este tema, ya vamos con dos. Miren, ya tenemos estas dos que están aquí, las voy a poner por acá arriba. Me toca esta ecuación que está aquí. Dice S al infinito, es decir, suma de infinitos términos. Es igual al primer término dividido entre 1 menos la razón, que está por aquí abajo. Ya, a ver, vamos, ¿dónde nos quedamos? Aquí, ¿ya? Esta es la fórmula que me permite a mí calcular, esto es del último trabajo que tienen, de los 10 ejercicios que tienen subidos esta semana, ¿ya? Esta fórmula a mí me permite calcular la suma de infinitos términos, es decir, no de un número limitado de términos, sino de los infinitos términos que puede tener una progresión geométrica o sucesión geométrica. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la progresión geométrica tenga una razón que esté dentro de los parámetros que están anotados debajito de la fórmula, no sé si los ven, que dice razón entre menos 1 y 1. ¿Sí la ven? Sí. Ya, entonces si yo quiero calcular la suma de infinitos términos, lo primero que tengo que asegurarme es que la razón, es decir, el valor por el cual se multiplica, esté entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque cuando la razón está entre menos 1 y 1, la progresión es decreciente. Y si la progresión es decreciente, yo puedo calcular la suma de los infinitos términos. Si la razón no está entre menos 1 y 1, es una progresión creciente, ¿ya? Y de una progresión creciente yo no puedo calcular la suma de los infinitos términos. Esta partecita tienen que acordarse. Solo calculo la suma de infinitos términos cuando la sucesión geométrica tiene una razón que se encuentre entre menos 1 y 1. No puede ser ni menos 1 y no puede ser 1. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Aquí tengo una progresión
geométrica. ¿Ya? Miren, dice 20, 4, 0,8, 0,16. Si ustedes la analizan a esta progresión, a simple vista se pueden dar cuenta que los valores van bajando, ¿no es cierto? De 20 nos vamos a 4, de 4 nos vamos a 0,8, de 0,8 nos vamos a 0,16, es decir que es una progresión que va decreciendo, ¿ya? Porque van siendo los valores más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y si la sigo construyendo los valores van a ser más pequeños, ¿ya? En este caso, puedo decir que la progresión es decreciente, me falta simplemente comprobar si es decreciente. ¿Qué haría? Cojo y determino el valor de la razón. Ya lo puse aquí, pero cojo y determino el valor de la razón. ¿Cómo determino ese valor de la razón? Dividiendo el término siguiente del anterior. Miren, aquí tendría que dividir, hagamos esto un poquito más abajo, tendría que dividir cualquiera de los términos que están aquí para el anterior. Si yo divido 4 entre 20, lo que obtengo es el 1/5 que está ahí, ¿ya? La cuarta de 4 es 1, la cuarta de 20 es 5. ¿Cierto? Y si yo divido 1 entre 5, el resultado es 0,2, ¿ya? Este resultado de aquí dividiendo el 1 para el 5 es 0,2. Y si yo compruebo ese 0,2 que viene a ser la razón por la cual se está multiplicando para obtener el siguiente, ese valor está ubicado entre -1 y 1, ¿ya? Disculpan que tengo un perro medio chiquito y hace una tremenda bulla. A ver, entonces les decía, el valor de la razón está entre -1 y 1. Si ese valor está entre -1 y 1, yo puedo calcular la suma de los infinitos términos. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es coger la ecuación y reemplazar. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 20, pongámosla aquí al ladito, ya, aquí pongámosla, a ver. La suma de los infinitos términos sería 20 dividido entre 1, ya lo hago más grandecito, entre 1 menos la razón que es 0,2, ¿ya? Y así, ahí, a ver, ahí, listo. Y así puedo encontrar la suma de los infinitos términos. Díganme. ¿Me iban a preguntar algo? Profe, y si no está en ¿Estamos claros ahí? 1 y 1, entonces no habría cómo calcular la suma infinita. No, no, si es que no está entre -1 y 1, le ponemos que no se puede calcular porque la progresión es creciente. ¿Ya? Siempre se puede calcular este valor cuando la progresión es decreciente, si no, no hay cómo. ¿Ya? ¿Entendido, sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Miren que el resultado es 25. Significa que si escribo toda esta progresión al infinito, sumados todos esos términos, me va a dar como resultado 25. ¿Ya? Vamos con la última ecuación. La última ecuación hace referencia al producto de términos de una progresión geométrica, que es esta fórmula que tengo aquí. Dice producto de n términos, porque pueden ser 5, como pueden ser 10, como pueden ser 20, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tengo una progresión de 20 términos y tengo que multiplicarlos. Imagínense con la progresión que teníamos donde interpolamos términos, vamos a tener un valor exageradamente grande, que si yo no tengo una calculadora, pues imposible que lo pueda calcular. Pero para eso tengo esta fórmula que está aquí. Dice, progresión de n, producto de n términos es igual a la raíz cuadrada
del primer término multiplicado por el último término elevado al número de términos, ¿ya? Con esta formulita chiquita de aquí yo puedo calcular el producto de 20, de 30 términos y es súper sencillo hacerlo. ¿Qué voy a hacer entonces? Aquí tengo un ejercicio, miren, dice, calcule, voy a hacerlo un poquito más grande, dice, calcule el producto de los 6 primeros términos de una progresión geométrica y me dan la progresión geométrica. Me dice la progresión geométrica es 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Me piden calcular el producto de todos estos términos. Para eso tengo mi ecuación, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es identificar cuál es el primero, cuál es el último y cuántos términos tiene. Aquí ya me dice que son 6, pero los puedo contar. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no necesariamente me tienen que dar cuántos términos, porque en la construcción ya me dan el número de términos. Tengo 6 términos, significa que este valor de n va a ser 6. ¿Conozco el primer término? Sí lo conozco, es 2. Conozco el último término también, porque el término sexto es 64. ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Sería primer término, que es 2, multiplicado por el último término, que es 64, elevado al número de términos, que son 6. Me queda 2 por 64, 128. 128 a la sexta me quedaría 128 elevado a las 6 medios y me da 128 elevado al cubo. 6 entre 2 es 3. ¿Ya? O lo puedo elevar y sacar la raíz. Entonces, una vez que hago eso, pues simplemente termino las operaciones que me quedan pendientes y tengo el producto. Miren, el producto de todos los términos que tengo aquí, de los 6 términos que tengo en esta progresión, es 2.097.152, ¿ya? Y así utilizo la fórmula para el producto de n términos de una progresión geométrica. Estas son las 4 fórmulas que ustedes tienen en las actividades que se ha enviado hasta ahora de progresiones geométricas, de la semana anterior y de esta. ¿Ya? Como les digo, les voy a compartir también un enlace para algunos de los ejercicios que